Dios le bendiga. Viernes 5 de noviembre del 2021, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le agradecemos su presencia y asimismo le invitamos amablemente nos puede acompañar hasta el final de esta enseñanza, invitándole en este momento a que podamos realizar una oración para poder entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta noche. Padre, lo que hacemos lo hacemos para ti. Tú tienes propósito en medio de todo lo que acontece en nuestras vidas. Tú sabes por qué, oh Dios, has dirigido nuestros pasos y todo lo que acontece alrededor nuestro de la manera en lo que nosotros podemos percibir. Damos gracias porque sabemos que tú tienes en medio de todo esto, Señor, algo que enseñarnos. Sabemos que tu palabra es clara cuando quiere hablar a nuestras vidas, lo hace de manera directa, Señor. También es apropiada, Señor, oportuna, pertinente al momento. Queremos rogarte en esta noche que tú limpies nuestra mente y nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes cuáles son nuestras debilidades, temores, pero también cuáles son los anhelos, las cargas y demás. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Queremos rogarte que abra nuestra mente. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Todo sea para tu honra y gloria. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Acompáñenme al primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Solamente vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, pero voy a explicar todo el capítulo. Reitero la cita, primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versos del 1 al 4. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y él dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Dios bendiga su palabra, puede tomar asiento. Quiero iniciar en esta noche una pequeña serie de mensajes. Digo pequeña porque solo va a constar de 2 partes. Esta es la primera y el domingo, con el favor de Dios, la segunda parte de este mensaje. Esto forma parte de toda la serie que hemos estado llevando, en la que es nuestro reto y desafío, si Dios nos concede la vida, por lo menos ir recorriendo cada libro de la Biblia y sacar no lo más importante en sí de todo el libro, porque cada libro tiene muchísimo, si uno escarba hay mucho de dónde sacar, pero sí por lo menos los mensajes más pertinentes que pudieran ser de mucha utilidad en nuestras vidas, enfocando sobre todo al aspecto de devoción o aumentar la devoción a Dios, la exhortación, también principios ético-morales y en algún momento cuestiones doctrinales también, que vamos a ir recorriendo. Por lo pronto en esta noche quiero desafiarle a través de la historia, de un episodio de la historia de David, para alertarnos. Dice que sería bueno aprender muchas de las cosas dolorosas en guarache ajeno y no en el propio. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si lo aprendiéramos? Bueno, Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que todo lo que se escribió para anticiparnos a nosotros, que tengamos cuidado, que no repitamos ese tipo de acciones. Dice, los que fuimos alcanzados al final de los siglos, tenemos suficiente ejemplo y evidencia sobre lo que no debiéramos estar haciendo o no debemos hacer para ahorrarnos ese dolor que quizás nuestros antepasados o antecesores en la fe ya vivieron. Entonces, si ya tenemos en guarache ajeno la lección, nos conviene tomarla, traerla hoy día, pedirle al Señor a través de ello que nos permita ahorrarnos esos pasos, porque sin duda alguna, varios de ellos, sobre todo en este episodio que vamos a revisar, no fueron muy buenos los resultados que se obtuvieron. De hecho, el título de esta enseñanza
es planeando para el fracaso. Planeando para el fracaso. ¿Por qué digo esto? Si usted puede echar un vistazo a los 9 versículos o 10 versículos restantes, se va a dar cuenta que lo que David planeó en los primeros 4 versículos no salió bien. De hecho, no salió de ninguna manera como él pretendía que las cosas se dieran. Recuerdo la anécdota de un esposo que un día como hoy, un viernes, quiso sorprender a su esposa. Su esposa salía de trabajar alrededor de las 7 de la noche. Entonces él pensó, le voy a dar una sorpresa a mi esposa hoy. Hace mucho que no salimos a comer fuera. La voy a sacar a comer fuera, pero no la voy a llevar a un restaurante. Él vivía en una zona, al igual que nosotros, donde hay montaña, donde hay bosque, donde hay monte y demás. Entonces él pensó, sería agradable, porque el clima ha estado los últimos días favorable, ir a una parte del cerro, subir una parte del cerro, escoger un lugar bonito donde hay un espacio, árboles, llevar una mesa, llevar sillas, poner un candelabro, poner a la luz de las velas, preparar una buena cena y tener ahí un momento romántico con la esposa. Eso planeó, se apuró, él salía antes del trabajo, entonces decidió pasar por su esposa. La recogió y desde que la recogió empezó a notar algunos detalles que él no pensó que fueran a interferir con todo lo que él había planeado. Pero conforme fueron avanzando, la mujer le dijo que había tenido un día muy difícil en el trabajo, estaba muy cansada, muy agotada. Él, a pesar de todo, decidió seguir con su plan. Le dijo, tengo algo preparado para ti, nada más que tenemos que llegar a las faldas del cerro, dejar el carro en un lado y subir una pequeña parte, dice, para escalar. Pero al llegar a tal lugar te tengo una sorpresa. Bueno, la mujer ni tardo ni perezosa, a pesar de no sentirse del todo en buen estado de ánimo, accedió a la sorpresa del esposo. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que para cuando llegan y empiezan a subir, el clima cambió bruscamente y empezó a hacer un aire muy frío, fuerte y frío. Para empezar, no llevaban ropa adecuada para soportar el frío, y menos en una zona como lo es un cerro, rodeado de vegetación. El frío pues se intensifica. Para cuando llegaron al lugar donde estaba todo preparado, el aire había tirado todo. La mesa estaba tirada, la comida estaba tirada, no había luz de velas. Lo único que llegaron a hacer fue a recoger todo, el marido a cargar todo como pudieron. Para empezar, ni los zapatos adecuados llevaron. Entonces fue un martirio subir a causa del clima, llegar, no encontrar la sorpresa y tener que bajar desganados, molestos, tristes y frustrados, porque no se pudo concretar lo que había planeado el esposo. De hecho, resultó una de las noches más difíciles para ese matrimonio después de lo que sucedió en aquel momento, por factores que no pudieron controlar. Pero hay situaciones en la vida que a veces suceden de esa misma manera. David está experimentando un momento y un trago amargo mucho mayor que el que les acabo de platicar. Planea muchas cosas, sin embargo, se lleva el peor trago amargo durante los inicios de su reinado. El escritor de Crónicas nos está platicando en este capítulo 13 el primer intento de David en sus inicios, consolidando su reino, ya un reino unificado, porque primero reina sobre Judá, 11 tribus restantes no reinaba, empieza reinando en territorio de Judá, pero después reina para todos, las 12 tribus restantes. En eso está. Si usted lee el capítulo 10, del 1 al 9 de Crónicas, del 1 al 9 de Crónicas hay un repaso histórico de 3,500 años. Se repasa desde Adán, Abraham y historia del pueblo de Israel. Hay varias genealogías. Yo les decía a los hermanos el miércoles, las genealogías y la historia, el resumen magistral que hace el escritor de Crónicas, tiene que ver con la idea de resumir y poner frente a nosotros evidencia histórica que lo único que hace es comprobar: Dios es fiel.
Esa es la historia que él elige. Todos los episodios que el escritor de Crónicas trae frente a nuestros ojos en los primeros 9 capítulos nos enseñan: Dios es fiel. Aunque tú falles, Él no falla, y esta es la prueba. Tantos episodios de la historia, alguien pudo frustrar el plan divino, y dice el escritor: no, Dios sigue su plan hasta llegar a David. Eso es lo que está tratando de decirnos, no sin antes decir en el capítulo 10: aunque Saúl falló, el primer rey de Israel, pero Dios no se equivocó en elegirlo. Él fue el que decidió abandonar a Dios. Dios no lo abandonó. Dios no dejó el trono a la deriva. Ya tenía un rey preparado conforme a su corazón. Y ahí entra después el capítulo 11. Dice: ese es David. Dios hizo grande a David. Ese es otro tema que desarrolla el libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas, si bien narra episodios semejantes a segundo libro de Samuel y los 2 primeros o los 2 libros de los reyes, pero lo hace desde una perspectiva no humana, sino desde la perspectiva: ¿qué está haciendo Dios en favor del hombre? Y cómo el hombre responde a lo que son los favores divinos. Cómo algunos de esos hombres respondieron al modo en que Dios mostró su fidelidad, su poder, su grandeza, su señorío, su soberanía. Eso es lo que destaca el libro de las Crónicas. De hecho, el propósito del libro de las Crónicas es mostrarnos a un Dios que reina, que es fiel, que es grande, que es fuerte, que es poderoso, y ante el cual cada personaje descrito en estos libros debe responder favorablemente. Y nos ilustra cómo le va a esos personajes de acuerdo a la respuesta que dan al amor, favor y misericordia divina. Eso es lo que de alguna manera está resumiendo el escritor. Capítulo 12 nos dice: Dios hace grande a David, su ejército lo hace grande. Si David tiene triunfos y victorias, Dios lo hizo, dice el escritor de Crónicas. Capítulo 13, ahí es donde llegamos. Dice: en los primeros inicios del reinado de David, donde David está afirmando, construyendo su reinado, David piensa: Dios me ha dado la victoria, Dios unificó a la nación, ya no reino solo en una tribu, reino en todas. Si Dios me dio victorias, si Dios me dio el trono que me prometió, lo que sigue entonces es entronar a Dios. Pero hay un asunto, hay 2 cuestiones importantes que están sucediendo y que David de alguna forma trata de solucionar a través de lo que va a hacer de trasladar el arca. ¿Qué significa trasladar el arca? En teoría el arca representa la presencia de Dios. No es la presencia de Dios, representa la presencia. No es que Dios esté encajonado en el arca del pacto, pero el arca del pacto es un instrumento de fe didáctico para todos los que contemplan de que Dios es real, Dios está en medio de ti, Dios te pide santificarte. Delante de Dios no te puedes presentar como tú quieras. Dios ha establecido leyes, acuérdate de ellas, honra a Dios, ama a Dios. Eso enseña el arca. Es parte de toda la didáctica, el mensaje, la profecía, las leyes y todo lo demás. El arca resume en su presencia esa enseñanza. Trata de ser algo que cuando lo miraban los israelitas, aunque no todos lo podían mirar, recuerde usted que muy pocas veces el arca se dejaba ver a los demás, y aún para los que entraban dentro de lo que es el lugar santísimo, no podían observar o tratar de ver en el interior porque caían fulminados. Ni siquiera el sumo sacerdote podía hacer eso. Lo más que hacía el sumo sacerdote de estar cerca era quemar incienso, y ni tan cerca del arca, Había una advertencia. Si usted recuerda cuando se diseñó el tabernáculo, la advertencia es: ningún extraño se debe acercar ni tocar las cosas del tabernáculo, ni lo que está detrás del lugar santo, ni lugar santísimo. Ninguno, decía. El que lo toque va a morir, decía la Escritura. Eso lo debemos tener claro. Pero también decía: no vaya a ser que alguno de los sacerdotes o servidores del templo miren al interior del arca, porque también ellos podían morir a causa de cruzar un límite que Dios había establecido. Eso tiene que ver con un asunto de establecer límite al honor, la grandeza y la santidad de Dios. Pero David piensa: si Dios ya me dio el trono, si Dios me regaló una nueva ciudad. Recuerda, hace poco David conquistó Jerusalén. Jerusalén no era de los israelitas.
lo conquista David y le llaman la ciudad de David porque él se la atribuye, él se adueña del lugar y le gustó tanto el lugar que la hizo más grande, la rodeó de muralla, la reconstruyó y decide, políticamente hablando, tratar de dar solución a un problema que se gestó a causa de Saúl, de la desobediencia de Saúl. ¿Qué problema es ese? Hay dos sumos sacerdotes, hay dos centros de culto. Sadoc fue uno de los que se quedaron con Saúl en Gibea, es un centro de culto. Recuerde que Silo, donde estaba Elí, a causa de que perece la familia, queda abandonado el sitio, porque el arca cuando se lo llevan a pelear, como si fuera una reliquia religiosa, pierde el ejército de Israel y Dios se va a predicar, les decía yo el miércoles a los hermanos, Dios se va a hacer misiones entre los filisteos, no necesita el pueblo de Israel para predicar su nombre. Llega el arca a los filisteos y predica mejor que cualquier ser humano, porque se da a conocer a los filisteos, quienes ni tardos ni perezosos aprenden a temer a Dios. Eso es un aspecto importante que hay que considerar. Llega entre los filisteos, recuerde usted, los filisteos lo devuelven en un carro nuevo, eso es un aspecto también importante. Devuelven el arca y Dios entonces ya les mostró a los filisteos qué tan grande, respetable, honorable, santo es Él, y que no lo pueden tratar como quieran, tienen que darle respeto y honor. Entonces le dan respeto y honor. David tiene en su mente que debe respetar y debe tratar a Dios como Él se merece, pero no ha entendido todavía, como algunos de nosotros, ¿cuál es la diferencia entre estar entre la presencia de Dios y qué amerita estar frente a la presencia de Dios? David entonces piensa y cavila, ¿cómo resuelvo el asunto de los dos centros de culto? ¿Cómo le hago para resolver el asunto de los dos sumos sacerdotes? Y él cavila y piensa, ya sé qué voy a hacer. Voy a descentralizar o voy a crear una nueva capital, y en esa nueva capital voy a crear un nuevo centro de culto, un templo para Dios. Recuerde que David le dice a Dios, como que Dios ha estado habitando en pequeñas chozas o en pequeñas tiendas. Le quiero hacer una casa, le dice al profeta Natán. Natán recibe palabra de Dios y Dios le dice, ¿me quiere hacer una casa? Sin ninguna me puede contener. Es más, dile que yo le voy a hacer una casa a él y que él no la va a hacer, lo va a hacer su hijo. Salomón le toca construir. Pero David tiene ya en su corazón esa idea. Voy a traer, perdona la expresión, o más bien trata de entender lo que él está pensando. Voy a traer a Dios a mi nueva casa. Voy a crear una nueva capital. Voy a crear un nuevo centro de culto. Ya no va a ser Gibea, ya no va a ser ni donde estaba antes en Hebrón, ahora va a ser Jerusalén. De ahí se va a resolver, él piensa, de esa manera empiezo a resolver que la nación se divida, porque unos iban a Gibea y otros iban con David. Entonces, para que no fueran ni a uno ni a otro, se trae a los dos sumos sacerdotes a un nuevo centro de culto mucho más grande, mucho más formal. Él piensa, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces cavila y dice, es necesario traerlo. Y mire cómo empiezan las cosas. ¿Por qué digo que David está planeando para fracasar? ¿Son malas intenciones? No son malas intenciones, pero la cuestión es que no bastan las buenas intenciones si no están cimentadas en palabra y consejo divino. Eso es uno de los aspectos que debemos entender. Hay tres acciones que David nos enseña, que su ejemplo no debe ser imitado, porque si se imita, va a conducir al fracaso, y no solo eso, va a acarrear sobre los hombros disciplina divina. Eso fue lo que recibió David. Si usted ya le echó un vistazo a los versículos restantes, dice que yendo de camino, en el carro nuevo que llevaba el arca, llegó a un lugar de tropezadero. Eso significa la palabra cuando dice llegó a tal lado. Ahorita vamos a desglosarlo. Pero David en sus planes, cuando él establece eso, David no sabe cómo va a acabar las cosas. De antemano, sobre lo que él está construyendo es algo frágil y no es adecuado medidas políticas para traer o tratar de recibir o darle honor a Dios. No se hace por intereses propios. David de alguna forma lo que pretende es no tanto darle el honor y la gloria a Dios. ¿Sabe qué pretende David?
adornar, perdone la expresión, pero adornar su nueva casa. Pretende que cuando Dios llega a su casa, lo invita a su manera. No le pide al gran rey, al supremo rey, que entre o que llegue a su casa bajo sus propios términos, sino que David trata de sentar los términos sobre cómo debe Dios llegar a su casa. Hay 3 acciones que se deben evitar para evitar, perdone la repetición, valga la redundancia, 3 acciones para evitar fracaso y disciplina divina. En primer lugar, confiar principalmente en buenas intenciones. ¿Qué hay de malo en tener buenas intenciones? Que si no son bíblicas, por muy buenas que sean, no es conveniente basar aspectos importantes de la vida en meras buenas intenciones. David tiene 2 buenas intenciones: llevar a Dios a su territorio, resolver un problema de división, centralizar el culto y darle formalidad. Lo que David está haciendo no es malo, pero ¿sabe qué está tratando de hacer? Está tratando de honrar a Dios, pero bajo sus propios términos, de acuerdo a su corazón. Debemos entender algo. Si Dios va a ser honrado, no va a ser honrado bajo nuestros términos. Tiene que ser honrado bajo los términos de Él mismo. Usted sabe cuando va a llegar un monarca de los europeos, principalmente, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra. Cuando ella va a llegar a un lugar, le mandan por anticipado al pueblo, a la nación que lo va a recibir, el protocolo. No la nación receptora decide cómo va a recibir a la reina. La reina le manda los encargados de todo ese proceso, de la logística, las relaciones públicas y demás. Ellos mandan todo el protocolo a la nación que va a recibir a la reina y le dicen: ella tiene que ser tratada de esta forma, no se pueden acercar así, no se le puede saludar tampoco, cuando ella se levanta hay que hacer esto, y les dan todo el protocolo. Pero no es la nación receptora la que dice: nosotros vamos a tratarla como a nosotros nos viene en gana. David está haciendo eso. David quiere recibir al rey, pero no bajo el protocolo del rey. Él dice: vamos a hacer esto, vamos a decidir esto, yo pienso esto, yo creo lo otro. Hay buenas intenciones, pero la honra al rey no se hace bajo los propios términos. La honra al rey no se hace bajo nuestra propia manera. David se encuentra en los inicios de su gobierno. Ha experimentado victoria tras victoria, pero ahora le toca su primer trago amargo. Quiere invitar a Dios a su nueva casa, a la nueva capital, que se llama Jerusalén, por cierto, les dije hace un rato, esa nueva capital. Pero David inicia por las patas. ¿A quién debió haber consultado para saber cómo debería hacer la recepción del rey en su casa? ¿A quiénes debió haber buscado? ¿Dónde debió haber buscado primero? No debió haber buscado en su corazón, ni tampoco debió haber buscado en la gente. Esas son las 2 cosas que hace primero. Mire qué dice el verso. Entonces David tomó consejo ¿de quiénes? ¿De la escritura, de los sacerdotes, de los levitas? No. Toma consejo de los militares. Eso significa capitanes. Y luego eso de capitanes y luego los jefes. Hay 2 expresiones hebreas que se utilizan ahí. Las 2 expresiones hebreas no se refieren de ninguna manera a personas que son sabias y entendidas respecto a cómo se debe uno acercar a Dios. Aunque se supone que cada israelita sabía perfectamente a través de las enseñanzas constantes del templo, de los sacerdotes, de los levitas, se supone que sabían, el propio rey era el primero, debía saber cómo debía dirigirse al rey, cómo debía, manipular, trasladar todo lo que implicaba el contenido del tabernáculo y particularmente el arca del pacto. Lo sabían la ley.
Antes de que un rey llegara al trono, alguno de los sacerdotes, en este caso recuerde usted que Samuel lo hizo, cuando le entregó el gobierno a Saúl, dice que leyó el libro de la ley. Cuando Josué los introdujo a la tierra prometida, les leyó el libro de la ley. Era, perdone la expresión, de ley que escucharan. Antes de hacer cualquier cosa hay que escuchar a Dios a través de la ley. David y compañía lo habían escuchado. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué ese chasco? ¿Por qué David empieza a confiar más en lo que su propio corazón piensa, cree que es lo correcto delante de Dios? En más de una ocasión quizá nos ha tocado a usted y a mí la misma tentación que David enfrentó. A mí me parece, yo creo, lo que a nosotros nos parezca, lo que nosotros creamos respecto a lo que Dios le agrada, si no va acorde a su palabra, aún lo creamos usted y yo y lo crea medio mundo, no es correcto. David se acerca y pide consejos a muchos militares, sin duda alguna gente seguramente sabia y inteligente en su campo. Oiga, pero es como que yo le vaya a preguntar al zapatero, oiga, ¿por qué me dolerá aquí debajo de la tercera o cuarta costilla? Bueno, tal vez pueda decirme, tal vez pueda hacer esto, pero su consejo no va a ser pertinente si necesito algo más apropiado y preciso, como para diagnóstico, debo ir al médico, no a mi amigo. Bueno, David está pidiendo consejos a quien no debe. Toma consejo. Ahora, la palabra tomar consejo no es que él fue a decirles, me pueden sugerir algo. No hizo eso. La palabra hebrea es yatz. Yatz quiere decir que yo voy y pido un consejo concienzudo, serio, bien pensado, bien planeado. Es decir, me siento, expongo mi deseo, mi anhelo, y se supone que debo entablar un diálogo para evaluar, que evalúen mi pensamiento, propósito, motivo y anhelo. Pero aquí hay un asunto. David llega y se supone que va a consultar y tomar consejo, pero ¿saben qué? Termina convirtiéndolo en un monólogo. Él termina diciendo todo. De hecho, ¿sabe qué? El pueblo terminan siendo nada más los que adulan y aplauden lo que el rey decidió. Nadie lo cuestiona. Nadie le dice, David, no es correcto la forma en que vas a hacer las cosas. Y si los sacerdotes y levitas querían tener parte, al parecer no les dio la oportunidad de hacerlo David. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque de ellos dice, versículo 2, están casi al final. Los primeros son los militares y los políticos. Oiga, ¿cómo un militar y un político me puede enseñar a adorar a Dios? A menos que esté firme, a menos que sea una persona dedicada, devota, probablemente me pueda asistir, pero estoy empezando por las patas. No es el lugar en el que debo buscar, no es el consejo apropiado para hacer algo tan importante como invitar la presencia de Dios a mi hogar. David toma consejo de los militares. De hecho, el evento que David quiere hacer es un evento de carácter político vestido con una apariencia de evento de fe o religioso. Eso es lo que David está haciendo. De hecho, ¿sabe qué? David piensa, como dice el versículo 14 de este capítulo 13, donde el arca se quedó en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo. David sin duda alguna pensó, si Dios está conmigo, Dios me bendice. Pero si Dios estuviera más cerca de mí, me bendeciría aún mucho más. Tiene buen deseo. Es bueno desear que Dios nos bendiga. Pero acuérdese de algo. No solo es desearlo, hay que obedecer. Sin obediencia no hay bendición. Aunque usted anhele algo bueno, si no obedece, no va a cosechar la bendición que espera del Señor. David quiere que Dios bendiga su camino, su reino, sus inicios, afirme más su reino. Lo voy a traer a casa, voy a traer el arca. Que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi hogar. Le voy a abrir las puertas de par a par a Dios y que Dios sea el soberano en mi casa. Pero si no lo voy a obedecer, Dios me va a mostrar de antemano. Eso es lo que hace con David.
David tiene la buena intención de procurar la bendición divina sobre su nueva casa. Creo que nosotros como cristianos tenemos a veces esa práctica. Yo no sé si usted, cuando recién le entregaron su casa, si ya era cristiano, no sé si usted se tomó la tarea de una acción de gracias para bendecir el nombre del Señor por lo que Dios le concedió. Decir: Señor, por fin me regalaste un pedacito que nadie me va a corretear de aquí. Es mío, Señor, tú me lo encomendaste. No sé si usted, me imagino que usted ha asistido con alguna persona que le ha dicho: te invito a que nos ayudes a orar porque este lugar recién nos lo entregaron y queremos dedicárselo al Señor y que el Señor reine en este hogar. Bueno, David eso quiere para su casa, para Jerusalén. Quiere bendición sobre la nación. La cuestión es que intenta buscar bendición, pero siguiendo su propio corazón, diría el escritor de Proverbios. No se pone a pensar que la bendición que él anhela tiene un patrón a través de la ley mediante la cual lo va a recibir. Que no lo va a recibir como él, haciendo lo que él quiere, sino obedeciendo al Señor. Eso es una de las cuestiones que está enfrentando David. Sigue su propio corazón, no sigue la ley de Dios. ¿Cómo sabemos que no sigue la ley de Dios? Capítulo 15, no voy a entrar en detalles porque con el favor de Dios, ese es el tema que nos toca el domingo. Pero dicho sea de paso, en el 15 dice David: eso me faltó. Por eso no me salieron bien las cosas. ¿Qué le faltó? Obedecer a Dios. Hacer las cosas al modo de Dios y no a su modo. David quiere bendición sin obedecer. Pasó por alto el cómo debía atender al supremo rey. Empleó ciertos elementos mundanos. ¿Cuáles son esos elementos mundanos? El carro nuevo. ¿Quién usó el carro nuevo para transportar el arca? ¿Dios dijo que así se movía el arca? No, Dios había sido muy claro. Dios había dicho cómo se movía el arca. Lo dice en Números, lo dice en Deuteronomio, particularmente el capítulo 31 de Deuteronomio, también el capítulo 10 de Deuteronomio. Ahí dice, al igual que en Levítico, al igual que en Números, al igual que en Éxodo, ahí dice que lo deberían transportar a hombros con varas especiales, sin tocarlo, los levitas y los sacerdotes previamente santificados. Así se transportaba el arca, no en un carro nuevo. Mire qué dice el texto, el primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. David copia el modelo filisteo y utiliza el modelo filisteo para tratar de trasladar el arca. Eso es filisteo. Los filisteos hicieron eso. ¿Quién le dijo a David que tenía que hacer lo mismo que lo que estaban haciendo los filisteos? ¿De dónde sacó él esa idea de que tenía que tratar de relacionarse con Dios como el mundo dice que se hace? Pasó por alto el protocolo del gran rey. Mezcla David, mezcla su fe sincera en el Señor con elementos mundanos. Entendamos algo, David está iniciando en su reinado. No tiene todavía la madurez con la que lo vamos a encontrar quizás cuando escribe un Salmo 23 o varios de los otros salmos en el que David manifiesta su entrega, dedicación y su entendimiento más amplio sobre quién es su Dios. Aquí es un David que apenas va empezando. Es un David que no entiende a la profundidad todavía de qué tan grande es el Dios y tan honorable el Dios al que él se está acercando. Dios le va a enseñar eso. Dios es tan misericordioso que le va a enseñar que si lo va a recibir, que si lo va a atender e invitar, que no debe seguir protocolos mundanos para hacerlo, que no debe vivir como el mundo vive, tiene que vivir como Dios manda. David es lo que está haciendo. El carro nuevo es un indicio de algo mundano, filisteo. La ley decía levitas y sacerdotes.
y en particular de los hijos de Coat, eran parte de los que tenían que cargar, dice el libro de Números, no carros nuevos. Por eso hay modelos, o hay aparentes, diría, en cuestión de nuestra vida, hay según nuestra madurez y lo resistente y consistente de nuestra vida espiritual, de nuestra disciplina espiritual. Dios lo pone en evidencia como lo puso en ellos. Podremos marchar un tiempo, pero va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar un lugar donde hay tropezones. Si resiste nuestra vida y salimos ilesos, entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Pero si al primer tropiezo sucede lo que sucedió aquí, que Dios disciplina, entonces quiere decir que el modelo que estamos siguiendo no es un modelo apropiado para dirigirnos a Dios. No es un modelo bíblico ni espiritual para relacionarnos con Dios. Y Dios quiere reajustar eso. Mire que dice Proverbios 16:2. Leo desde la Nueva Versión Internacional. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. David tiene muy buenos motivos, intenciones, pero muy mal fundamento. Tengamos cuidado de no basarnos en meros motivos, pero con malos fundamentos, con mala doctrina, con malas creencias o creencias equivocadas. Con creencias equivocadas respecto a Dios, respecto al pecado, respecto a todo lo que son los valores morales, espirituales y demás que Dios establece. Debemos preguntarnos siempre, ¿qué está motivando mi corazón para hacer lo que quiero hacer? ¿Es correcto delante de Dios? ¿Lo aprueba la Escritura? ¿Es lícito lo que voy a hacer? ¿Edifica? ¿Conviene? De acuerdo a lo que dice la Escritura, mis motivos, mis anhelos, mis intenciones son correctos. Si no son correctos, entonces debo rectificarlos. Eso es lo que Dios le está enseñando a David. La segunda acción no solo es una cuestión de confiar principalmente en buenas intenciones. Lo segundo es buscar únicamente el consejo de los hombres. Eso es otro error. No solo confiar. ¿Saben cómo lo dice el mundo? El mundo dice, sigue tu corazón. No se debe seguir el corazón. David lo siguió su propio corazón. Y después de que sigue su corazón, viene a la gente, busca consejo de la gente y le pregunta a la gente, ¿será bueno lo que yo creo? ¿Será bueno lo que yo quiero hacer? ¿Y sabe qué le dice la gente? Sí, está bien lo que vas a hacer. Verso 4. Y dijo toda la asamblea, que se hiciese así como David dijo, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ninguno dijo pío. ¿Ha conocido esa gente que no busca consejo? Según llega con usted y le dice, quiero que me dé un consejo, en realidad ya tomó la decisión, ya sabe lo que quiere hacer, sabe que busca a veces nada más de uno, que uno le apruebe lo que ellos creen, que uno les apruebe lo que ellos ya decidieron de antemano. Eso hace David con el pueblo. Él ya decidió lo que se va a hacer. Lo único que viene y le dice al pueblo, ¿saben qué? Me parece que quiero hacer esto, quiero reunir a todos, mandarlos a buscar, quiero ir por el arca, traerlo. ¿Qué les parece a ustedes? Y todos dicen, sí, está bien. Y él dice, es de Dios. Es más, miren cómo lo expresa. Versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si a ustedes les parece bien, ¿sabe qué? Nosotros no debemos actuar de acuerdo a lo que a la gente le parezca bien, sino de acuerdo a lo que a Dios le parezca bien. Porque hay cosas que a la gente le va a parecer bien, bueno, agradable, aceptable, pero delante de Dios no son aceptables, no son adecuados. Buscar el consejo únicamente de los hombres que no esté fundamentado en la palabra es un error. Es planear para fracasar. Es estarse dirigiendo a disciplina divina. Eso está haciendo David. Decide según la opinión de las mayorías, lo que los demás digan. Si los demás dicen que está bien, entonces yo lo creo y lo hago. Está bien lo que yo creo, dice David. Está bien lo que pienso y lo que voy a hacer es correcto, entonces sigo adelante. ¿Por qué? Porque la gente dice que está bien. Porque a la mayoría no le pareció malo, y como a la mayoría no le parece, a mí de antemano a mí no me parece malo.
Pero cuando les pregunté, a ellos tampoco les pareció mal. Oiga, si están igual que él, ninguno consultando la palabra, si nos acercamos a gente que no consulta, ni depende de la palabra, ni tiene madurez espiritual, ni vive una vida constante delante del Señor, ¿sabe qué? Todo lo que nuestro necio corazón pueda pensar, nos lo van a aplaudir. No nos van a cuestionar. Nos van a alentar a hacer lo mismo. Eso es lo que a David le hicieron. Nadie cuestionó a David. David busca consejo entre militares y políticos. Obviamente todos le aplaudieron, porque la medida y el programa que él lleva es político, no es de fe. Si le hubiese preguntado a los sacerdotes y levitas con seriedad, ¿es correcto lo que voy a hacer? De antemano le hubiesen dicho un tajante, no es correcto. Absolutamente no es correcto. Y él dice, si les parece bien. El condicional sí. Si hay duda, dice el escritor en el Nuevo Testamento, no debemos hacer cosas si dudamos de lo que estamos haciendo. Si hay algo en nuestra conciencia que nos inquieta, algo que estamos por hacer, pensar o decidir, dice la Escritura, entonces no es conveniente que lo hagamos. Porque si nuestra conciencia está inquieta, Dios es mayor que nuestra conciencia. Quiere decir que no es correcto lo que estamos haciendo. La conciencia es un foco rojo que se levanta cuando uno a veces está haciendo cosas inapropiadas e inadecuadas. También puede serlo en la gente a través del consejo, decir, ten cuidado con tal cosa, deja de hacer esto, no busques por aquí, cambia de rumbo, mira, ¿sabes qué? Me parece que esto no es correcto, entonces lo más apropiado es que no sigas por ese camino. Eso también son indicios. Pero David, desde que lo plantea, dice, si les parece bien, y luego dice, y si es la voluntad de Jehová. No estaba seguro de lo que estaba decidiendo, y aún así decidió cimentar su acción, su plan, por lo que la mayoría le dijo. Él no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Quería hacerlo con buenas intenciones, pero no estaba seguro. Pero como nadie le dijo lo contrario, entonces decidió tomar eso como un visto bueno y luz verde para continuar. David no pretendía que su propuesta fuera evaluada, sino aprobada. No solo eso, no hubo diálogo, como les dije hace un momento, fue un monólogo. Él terminó diciendo, y dijo David, vamos a traer esto, vamos a ir a mandar por nuestros hermanos y traigamos el arca de nuestro Dios. Y luego a mí me parece una ironía esto. Verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, ni en ese momento le están haciendo caso debido. Se fortaleció la mala costumbre. No habían hecho caso y tampoco estaban haciendo caso de forma adecuada. Alguien pudiera decir, pero si están deseando algo bueno, es bueno lo que David desea, es buena intención, pero no se está haciendo como Dios manda. Eso es lo que debemos nosotros tener cuidado. David no hace las cosas, sabe qué está haciendo, deja a un lado el consejo divino. En ningún momento leemos que haya pedido opinión de los sacerdotes y levitas. De hecho, cuando David se refiere a los sacerdotes y levitas en el versículo 2, dice, los vamos a traer, toma consejo de sus militares y luego dice, vamos a traer a los sacerdotes y los levitas, pero no para pedirles su opinión, sino para sumarlos a nuestra causa. Es decir, ellos se tienen que acomodar a lo que nosotros ya decidimos, no ellos van a decidir cómo vamos a hacer las cosas. Ellos vienen y solamente nos van a acompañar. Hay gente así. Dicen coloquialmente, se montan en su macho y aunque usted les diga, no los mueve de ahí. Ese es David, eso está haciendo. David asumió que la tarea tan importante de trasladar el arca que representa la presencia de Dios es meramente un asunto político que él puede adornar momentáneamente con una cuestión, por ahí unas cuantas alabanzas, un cuanto momento de baile y demás, de música y demás, que lo único que le puede hacer es sumarle eso y ya Dios debe estar contento con lo que él está haciendo. ¿Por qué digo eso? Verso 8, miren qué dice el escritor, verso del 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel
de Baal a Bala de Kiriat Jereaim, que está Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio, 2 militares, no sacerdotes, no levitas, guiaban el carro. Verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. David dijo: un evento político, le ponemos ahí un tiempo de alabanza y con eso ya Dios debe estar contento y a gusto. Y en eso estaban, verso 9, pero cuando llegaron a la era del tropezadero, eso significa Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová, Dios les aguó la fiesta. ¿Por qué? No estaban haciendo nada malo. Es que lo que estaban haciendo no era para Dios, era para ellos. El canto, el baile, el regocijo, aunque lo hacían según delante de Dios, pero no estaban honrando a Dios. Desde que lo empezaron a traer, lo estaban deshonrando. Hacen un lado el consejo divino. Mire que dice el escritor, Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Leo desde la palabra de Dios para todos. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. ¿Qué cosechó Usa? ¿Qué cosechó David a raíz de todo lo que estaba haciendo? No cosechó bendición, no fue agradable delante de Dios. Dios fulminó inmediatamente a Usa. ¿Qué encontraron? Muerte. ¿Por qué? Proverbios dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eligieron una forma de dirigirse, de tratar a Dios, que no lo estaba honrando, lo deshonró, y Dios puso en orden, reivindicó su dignidad y honor frente a todo el pueblo. Se acabó la pachanga, se acabó la alegría. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo para Dios. Dios les puso un freno. Por eso les dije hace un momento, Dios evalúa nuestras vidas espirituales, nos pone guidones en el camino, tropiezos, para ver si es consistente lo que estamos haciendo. ¿Qué recibimos en los tropezones? ¿Bendición o disciplina? Tercera acción. No solo es confiar principalmente en buenas intenciones, no solo es buscar consejo de hombres. Lo tercero que David hizo y que lo acarreó, que lo condujo al fracaso y a disciplina de Dios, es tratar con liviandad la presencia de Dios. Sabe que cuando usted cruza la puerta, si bien Dios está en todo lugar, pero este es un lugar que se ha consagrado para Él. Cruzar esa puerta en este lugar que se ha consagrado, se le dedicó a Él, es de Él, representa en parte el lugar donde podemos directamente acudir a su presencia. Le digo, aunque está en todo lugar, pero este es un lugar dedicado para Él. Cruzar esa puerta implica que vamos a estar frente al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estamos cada día de nuestra vida, sí, pero cuando nos reunimos en comunión, dice que donde están 2 o 3, Él está en medio. Entonces hablamos de presencia. El arca representaba presencia divina. El arca no solamente era de Dios. David reconoce, vamos por el arca, no nuestra, de Dios. Entonces, si era de Dios, el escritor, el narrador luego nos dice, y estuvieron regocijándose, no dice delante del arca, dice delante de Dios, porque para ellos el arca representa la presencia de Dios en medio de ellos, es tener cercanía ante Dios. Eso le enseñaba el arca. El arca también les decía, deben respetar a Dios, deben respetar su santidad, su honor, su buen nombre. ¿Cómo? Viviendo como Dios te manda, santificándote.
Ninguno de los que están regocijándose, bailando, ni los que dirigen el carro nuevo, Usa y el otro, ninguno de ellos se santificó. Por eso cuando Dios se hizo presente, cayó fulminado Usa. Porque no había santidad, no había respeto en sus vidas. El supremo rey fue tratado con liviandad, su nombre fue deshonrado. Eso sucedió. David no lo consulta para empezar, lo trata como si fuera un noble más que lo rodea, y él no es un noble más, él es el rey de reyes, el rey supremo de Israel. Sus motivos no fueron legítimos los de David, tiene motivos ajenos a la gloria divina. No es gloria de Dios lo que busca, es gloria personal. Tiene que reconocer eso. Por eso Dios le da una lección. Mire que dice, verso 11: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar el lugar de quebrantamiento de Usa, Pérez Usa, hasta hoy, dice el escritor. Y David, esa es la clave de todo el pasaje, verso 12: y David aprendió a respetar a Dios como debe. Y David temió aquel día. Oiga, ¿no tenía temor David de Dios? Sí tenía temor, pero ¿qué necesitaba? Aprender más temor, aprender más respeto. Hay lecciones en nuestra vida que ese es el propósito divino, que aprendamos a respetar más, mucho mejor al Señor. Hay algunas cosas que hemos vivido que la intención de Dios es que aprendamos a temerle a partir de ese día de una nueva. La palabra es madurez, que tengamos mayor madurez espiritual. Eso le pasó a David, eso es lo que experimentó. La deshonra al supremo rey de Israel recibió justa retribución, y no fue injusto porque él ya lo había advertido: no se me acerquen quien no pertenezca a los sacerdotes y levitas, que no se acerque los que no se han santificado, que nadie toque nada de los instrumentos como yo mando que se deben manipular. Quien lo haga, lo hace a expensas de su vida. Números 1:51 lo especifica claramente. Y Dios les recuerda: no están tratando con ningún ser humano, ni ningún noble humano. Están tratando con el gran Rey de Reyes, el que merece su total devoción, su total entrega, su total respeto. Aprendan a temerme, aprendan a respetarme. Esa es la dura lección que recibió David. Por confiar en su corazón, en sus buenas intenciones, por buscar solo consejo humano y desechar el divino, por cierto, y por tratar con liviandad su presencia. La presencia de Dios no es algo que debemos tratar con liviandad, porque Dios no va a pasar por alto que lo deshonremos. ¿Cómo lo deshonramos? Pablo dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado, le dice a los corintios. ¿Cómo? Con un pésimo testimonio, con mal ejemplo de vida cristiana. Dice Pablo, eso hace que el nombre de Dios sea insultado. Sin pretenderlo, David y compañía insultaron a Dios, y Dios les puso un estate quieto. La iglesia de hoy necesita prestar atención a este recordatorio y volver a la palabra de Dios para comprender la voluntad del Señor. Ni toda la unidad o entusiasmo pueden compensar la desobediencia. Cuando la obra de Dios se hace a la manera del hombre e imitamos al mundo en lugar de obedecer la palabra de Dios, nunca pretendamos ni esperemos que Dios bendiga eso. Las multitudes pueden aprobar lo que hacemos, pero ¿qué hay con la aprobación divina? El camino del mundo es, en última instancia, el camino de la muerte, dice Warren Wiersbe en su comentario al libro de las Crónicas. Y mucha razón tiene. Concluyo con esto. Romanos 12:2, desde la palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Eso necesitamos. Eso le enseñó Dios a David y al pueblo.
Y eso David lo replica en el capítulo 15. Ahí dice David, no al modo del mundo, al modo de Dios. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y recordarle, no hay necesidad de que repitamos los mismos pasos. Ejemplo tenemos para cuidar nuestra vida. No siga su corazón ni sus buenas intenciones si son contrarias a la palabra. No se fíe del consejo de los hombres y haga a un lado el consejo de Dios. Y trate con respeto la presencia de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en la congregación. Donde Dios se manifieste, recuerde que hay que tratarlo con el mayor respeto que Él amerita. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él como nuestro Señor y suplicándole, santifica nuestra vida, limpia nuestra vida. Eso es algo que solo Él puede hacer. No nosotros lo hacemos, Él lo hace. ¿Qué necesita de nosotros? Solo que creamos y estemos dispuestos a aceptar lo que Él dice, con total humildad y entrega. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor, porque a través de los ejemplos, como dice tu palabra, que nos has dejado en las experiencias de tu pueblo Israel, Señor, a través de ello, a nosotros como tu iglesia, nos quieres enseñar y recordar lo que tú esperas de nosotros. Pero también nos quieres recordar, oh Dios, lo que no esperas que hagamos nosotros tampoco, que no imitemos, Señor. Si en algún momento hemos dado mayor peso a lo que nuestro corazón piensa, si en algún momento, Señor, nos hemos dejado dirigir por lo que la mayoría o lo que la gente dice, antes que por tu consejo, antes que por tu palabra, ayúdanos, Señor, a rectificar nuestros caminos. Si, Señor, nos hemos mantenido firmes delante de ti, ayúdanos a cuidarnos de las sutilezas que a veces el enemigo quiere tratar de infiltrar a nuestra vida cristiana, Señor. Porque hay modos y maneras del mundo, Señor, que aparentemente no son malos, pero tampoco traen honra y gloria a tu nombre, Señor. Incluso algunas de esas maneras de vivir, Señor, son contrarios a tu buen nombre, Padre. Ayúdanos a discernir esas cosas en nuestra vida si nos hemos sentido de alguna manera tentados a hacerlo, Padre. Guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y así como ha dicho tu palabra, enséñanos a respetar, Padre, a respetar tu presencia. Sabemos que necesitamos hoy más que nunca aprender a honrarte, a bendecir tu nombre, a tratarte, oh Dios, con la dignidad que solamente tú mereces. Reconocemos nuestras limitantes, Señor, reconocemos que a causa del pecado a veces nuestro necio corazón no sabe cómo hacer eso. Pero como tu palabra ha dicho, Señor, que tú renueves nuestra mente, renueva nuestras mentes, lo que te suplicamos. Renueva nuestra mente, ayúdanos a apartarnos de todo aquello que te desagrada, para que podamos discernir, comprender lo que es bueno, agradable y perfecto delante de ti, Señor. Eso solamente es algo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén.